9:27. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Ingeniero Mendoza, ya estamos listos con nuestro siguiente invitado, el doctor Guillermo Celi Santos, presidente del movimiento Suma y actual asambleísta nacional que se va a posesionar cuando ya se instale las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional este próximo viernes. Ingeniero. ¿Qué le ibas a decir? Las 9 de la mañana con 28 minutos, 9 con 28 minutos en el sistema de emisoras Atalaya. Doctor Guillermo Celi, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, mi estimado Guillermo. Un saludo para ti, Andrés, Alcide, a todo el panel central de Radio Atalaya. Es un gusto estar con ustedes. Así es, aquí estamos con el licenciado Alcides Montilla, el abogado Hugo Landívar y la ingeniera Noemí Ceballos. Bueno, llegamos a que el día viernes se posesionará la nueva asamblea. Cuéntanos lo que, para empezar, como en el argot futbolístico, ¿cuál es la posición de Suma y cuántos votos tendría la posición de ustedes? Mira, efectivamente, Andrés, el día viernes 17 se va a posesionar la nueva Asamblea Nacional. Nosotros tenemos tres asambleístas, Karina Subía, Celestino Huizún y César Umajinga. Ellos justamente, conjuntamente conmigo, hemos conversado, hemos emprendido diálogos con todos los sectores y las bancadas desde el lado de Suma, y eso significa de que hemos puesto en conocimiento el, lo más importante que tenemos, que es la agenda legislativa que estamos planteando, que básicamente tiene dos elementos. El uno es seguridad. Vamos por leyes que están listas para presentar en la Asamblea, que son básicamente el fortalecimiento de penas para crímenes atroces y eliminación de cualquier privilegio penitenciario para aquellos criminales que maten, asesinen o violen, y que adicionalmente creemos un régimen de máxima seguridad para delincuentes de máxima peligrosidad que no tengan ningún tipo de beneficio o privilegio penitenciario, es decir, reducción de penas, casa por cárcel, 50% de haber pasado en cárcel puede salir. No, no, no. Esos tienen que pasar hasta el último día en la cárcel, porque ya está cuando de que la criminalidad de los asesinos están haciendo de las suyas en las calles. Casi el 80% de los asesinados en estos años no tienen nada que ver y no tienen indicios penales o algún tipo de detención. El 80%. O sea que esto está matando a gente inocente, a gente que no tiene antecedentes penales. Y por otro lado, estamos muy preocupados también por 7 de cada 10 jóvenes menores de 30 años que no tienen un empleo fijo y bien remunerado. Vamos a crear ahí la ley del empleo joven. Y eso significa que el día de hoy hemos tenido conversaciones ya tanto con la bancada de gobierno, con ADN, con Valentina Centeno, como con Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, a quien estamos respaldando para que sea el presidente de la Asamblea Nacional. Presidente de la Asamblea Nacional que reúne esos requisitos de capacidad, de llevar adelante una agenda legislativa, de liderar bien la Asamblea Nacional, y nosotros consideramos que Henry lo puede hacer muy bien para de una vez por todas rescatar una asamblea que tan avenida menos en este tiempo ha tenido su accionar. Tiene toda la razón. La Asamblea tiene que rescatar su imagen porque ha venido periodo tras periodo yéndose para abajo y el último pues fue de los peores, si no el peor, pero ha venido, digamos, tumbo tras tumbo, ¿no? Y una consulta, Guillermo. Usted fue compañero, ¿te acuerdas en la última asamblea? No en esta, que no estuviste tú, en la anterior con Henry Kronfle. Ese era un comentario. Y el otro, ¿cuántos integrantes tiene el grupo de legisladores de Suma? Sí, la primera, efectivamente, el periodo legislativo 17-21, fuimos compañeros los 4 años con Henry Kronfle. Se hizo un gran trabajo, realmente que fue muy satisfactorio poder establecer acciones en conjunto. Del lado de Suma, nosotros aprobamos 9 leyes y con Henry siempre tuvimos permanentes diálogos, construcciones, apoyos a las leyes, tanto nuestras como a las que él planteó. Así que hay una muy buena relación y además existe también una
un apoyo contundente de nuestra parte porque consideramos que es importante lo que tú acabas de decir, rescatar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha caído, donde hemos tenido lamentablemente arlequines. Mira quiénes fueron los dos últimos presidentes de la Asamblea Nacional. O sea, ha sido completamente un desastre porque no ha habido talento, porque no ha habido agenda legislativa, porque no ha habido liderazgo de quien le dé rumbo y orden a la Asamblea Nacional. Por otro lado, Suma tiene tres asambleístas: Karina Subía, César Umahinga y Celestino Huizún. Yo estoy apoyando como presidente del partido esa coordinación de los diálogos con los diferentes sectores y bancadas, porque esto es importante. Aquí hay que llegar a acuerdos y a consensos mínimos que unan objetivos comunes como son seguridad y empleo para los ecuatorianos y no estar peleando o discrepando por ideologías que tanto daño le han hecho al país. Ok, está claro. Entonces, vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla. Doctor, dos preguntas en una. La primera, ¿está conformado el bloque ya o no? Por ejemplo, yo aquí tengo, ¿no? Podrían ser 83 votos. Social Cristianos 18, Construye 28, ADN 14, Actuemos 8, Lucio Gutiérrez y otros independientes más que estarían ustedes también 18, Independientes 5, total 83. La primera pregunta. Y la segunda, ¿la agenda legislativa va a priorizar leyes o va a priorizar juicios políticos? Y si va a priorizar juicios políticos, por ejemplo, podría ser Consejo Nacional Electoral, podría ser Wilman Terán o Javier Muñoz, podría ser algún otro que venga por el camino. Alcides, primero para puntualizar, nosotros estamos llegando a diálogos, a consensos y a defender nuestra agenda legislativa del lado de Suma. La alianza Actuemos ya terminó. La alianza Actuemos fue una alianza que se la construyó para las elecciones presidenciales del 20 de agosto. Una vez que terminó la elección del 20 de agosto, nosotros tenemos toda la libertad de actuar como Suma, que es el partido al cual nosotros nos pertenecemos, tanto Karina, Celestino, César. En ese sentido, esa es la construcción que estamos nosotros realizando. Por eso hemos dialogado directamente tanto con el gobierno, con ADN, con Valentina Centeno, como con Henry Kronfeld, el Partido Social Cristiano, para lograr esta mayoría que permita tener una agenda legislativa seria, que tengamos autoridades en la Asamblea que permitan representar bien a la Asamblea Nacional y a los ecuatorianos sobre todo, que es lo más importante, y cumplir tanto la agenda legislativa como la agenda de fiscalización. Mira, en el tema de fiscalización yo quiero ser muy claro, Alcides. En fiscalización hay una fiscalización que es importantísima, que es fiscalizar el puerto de Manta. Por Yo me supuesto. imagino que tú has leído y yo he Obvio. estado muy atento y recabando información, inclusive del propio gerente de autoridad portuaria de Manta, Mi porque tú paisano, para que usted sabes, sepa. Mi paisano. claro, claro, lo conoces al contraalmirante Ronald Briones, que es Mi vecino de justamente lo el... más fuerte, mi vecino. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Un hombre que con valentía ha demostrado lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que ese contrato de delegación ha sido un contrato lesivo para el Estado ecuatoriano, para los manavitas ecuatorianos? Por cada vehículo que se recibe en el puerto de Manta, porque Manta es un puerto carrero, es decir, de importación de vehículos, cerca del 80-85% de los vehículos que vienen al Ecuador vienen por Manta. Por cada vehículo la empresa Agunza recibe $134 y el Estado ecuatoriano por cada vehículo recibe 40 centavos de dólar. Me parece una 46 dijeron. inequidad asombrosa. 46 Increíble. centavos de dólar. Una cosa de locos. Segundo, por el 80% de las instalaciones de autoridad portuaria que ocupa Agunza, paga $600.000 al año, menos los impuestos que son $146.000 al año que tiene que pagar autoridad portuaria por las nuevas construcciones que edificaron ahí. Esto parece de locos y esto quedó en ese contrato de delegación que hay que irlo a fiscalizar. Recibe $600.000 menos los 140 son como $440.000. Y cállate para atrás. Por el 20% de los terrenos de autoridad portuaria que autoridad portuaria le alquila a otros particulares, recibe $700.000. Es decir, en 7 años, autoridad portuaria ha recibido apenas $4 millones. El Estado ecuatoriano, 4 millones de los $136 millones que ha ingresado a Gunza. Esa es la realidad.
Y eso vamos a fiscalizar. Yo ya tengo varias reuniones con nuestros asambleístas, tienen toda la documentación y arrancamos justamente fiscalizando el tema del puerto de Manta, que es un tema que está generando un perjuicio para los manavitas y ecuatorianos y sobre todo deteniendo el desarrollo de la provincia de Manabí a través de su puerto. Y el fin es que se deje sin efecto la concesión, Guillermo. Bueno, aparte que ya hay nulidad evidente de ese contrato, producto porque ha sido un contrato lesivo para el Estado, pero también porque han incumplido las normas contractuales, han cambiado el paquete accionario, lo han cedido, lo han vendido y luego retrocedieron, cuando para hacer cualquier tipo de venta o cambio del paquete accionario de la delegataria, tenían que haber consultado al Estado ecuatoriano, situación que no lo hicieron. Estos son temas claros que vamos a ir a fiscalizar con firmeza en la Asamblea Nacional con el equipo de legisladores de Suma. 9:38 Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Guillermo Celis Santos, presidente del Movimiento Suma y asambleísta nacional. Las preguntas con el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Muchas gracias, Alcides. Guillermo, buen día. Yo quisiera saber, Suma, ¿cómo va a aportar o qué va a aportar para la consulta popular? ¿Qué tienen pensado ustedes para el nuevo gobierno indicarle como preguntas importantes para el país? Sí, así es, Hugo. Muchas gracias por esa pregunta. Nosotros somos muy proactivos y estamos primero de Correcto. acuerdo con el planteamiento de consulta popular hecho por el presidente Noboa. Y ahí vamos nosotros a plantear, por ejemplo, que una de las preguntas diga que si los ecuatorianos están de acuerdo con la eliminación de todas las funciones o atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se ha Muy convertido bueno. en un congresillo, en un mini congreso, y dejarle solamente dos funciones, la lucha contra la corrupción y promover la participación ciudadana. De ahí se le quitan absolutamente todas las facultades de designación. Ya Que no es volverían a la posible, pues asamblea. tiene que volver a la asamblea. En cualquier democracia moderna, en cualquier democracia estable, son pesos y contrapesos los que eligen a las autoridades de control de ternas enviadas por el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional. Eso es lo correcto, eso es lo que tiene que ser. ¿Por qué nos han satanizado aquello y ahora pasó esa designación a un congresillo? Porque todos los miembros de Participación Ciudadana son o tienen vertientes políticas y lo que se hace es generar mayores conflictos cuando lo que debe ser es que la Asamblea, a través de un proceso de mérito y oposición, elija de las ternas enviadas por el Ejecutivo a las autoridades de control, como sucede en cualquier democracia estable y moderna en el mundo entero. Así es, me parece muy bien. Y en cuanto a la seguridad, ¿cuál es tu opinión acerca de las cárceles Barcaza, Guillermo? Bueno, eso hay que analizar la viabilidad y la rapidez en que se puede traer esas barcazas cárceles al Ecuador. Eso tiene que ya profundizar el presidente Noboa, el plan Fénix, del cual ha hecho a Correcto. conocer y con el cual ganó la elección presidencial, porque aquí ya el país ya no da para más. Yo decía hace un momento, el 80% de los crímenes que se ejecutan en el Ecuador se ejecutan en contra de personas que no tienen antecedentes penales. Así que no me vengan con el cuento que se están matando entre bandas. No, no, el 80% de los asesinados no tienen antecedentes penales. Aquí hay que decir las cosas como son. Aquí hay que entrar directamente a proteger a los ciudadanos, porque ya no solamente es el asesinato, es Así la es. vacuna en los diferentes barrios, es la vacuna en los locales comerciales, es la vacuna al panadero, al tendero, Claro, y al que tiene vacunas a su todo nivel, comedor. pues, desde el que tiene menos hasta el que más tiene. O sea, las vacunas ya van por todos lados ahora. Esto es terrible, esto no puede seguir pasando. La gente no está tranquila. El otro día me encontré con una señora que tiene un local de comidas, en el cual yo siempre suelo ir a comer un buen seco de gallina. Me dice, Guillermo, yo ya no sé qué hacer, me quiero ir del país, vender todo, porque yo no puedo vivir con esta extorsión permanente que me están haciendo y me sacan 1.000, 2.000, 3.000 dólares. ¿Y de dónde? Si yo todo lo que hago es trabajar honestamente para sacar adelante a mi familia, a mis hijos que pueden estudiar, que pueden salir adelante. Esto no puede seguir pasando. Sí, Esto es así. terrible lo que le está ocurriendo al Ecuador. Y ahí hay que establecer una acción contundente, no solamente contra el crimen organizado, sino también con aquellos vacunadores que tanto daño le están haciendo al comercio y a la familia ecuatoriana. Y otra pregunta que también podría ir es la extradición nuevamente, ¿no? Tiene que ir, eso es de cajón. Esa pregunta
tiene que ir y va a ser aprobada positivamente. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué él se negó? Porque el presidente de la República saliente, que le ha quedado grandísimo el sillón de Carondelet, lamentablemente lo envió la consulta popular ya cuando sus niveles de popularidad no llegaban ni al 10%. Entonces, ¿cómo quería ganar una consulta popular que debió haberle enviado los primeros 90 días de mandato? Esto es cuando se hacen las cosas mal y cuando lamentablemente se pierden oportunidades, porque esta extradición del crimen organizado se lo pudo dar hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente no se dieron en los momentos políticos adecuados y generaron problemas. Gracias, Guillermo. Por favor, continuamos con Gracias, Diego. Noemí Ceballos, continúe usted con las preguntas. Gracias, Hugo, gracias, Alcides. Buen día, doctor Celi. Tengo algunas preguntas. Lo primero es lo que mencionaban hace un momento sobre la concesión del puerto de Manta. Recordemos que esto nace con una ley, alianza público-privada, y que no solamente es el puerto de Manta el que está concesionado. Tenemos el de Pozorja y tenemos el de Puerto Bolívar y no estoy segura otros puertos más. Y esta ley no solamente, bueno, de los pliegos que se hacen con la adjudicación pública, también son compañías que están exoneradas del pago del impuesto a la renta. Tanto así que en su momento los puertos ya existentes, como por ejemplo el de Guayaquil, hacía un llamado porque evidentemente había una diferencia o una posición de competencia porque estos puertos que recién se creaban iban a pagar $0 de impuesto a la renta. O sea, no solamente entonces entiendo de que hay una lesión para el Estado en cuanto a cómo fue adjudicado el contrato, sino también en el pago de tributos, que es importantísimo como estamos el día de hoy recaudar, ¿no? Y que el puerto de Manta en su momento fue adjudicado después del terremoto, porque recordemos que quedó totalmente eh, con algunos daños estructurales sobre todo, y fue esta concesión la que permitió mejoras. ¿Cómo, por dónde iría, digamos, todo este proceso de revisión y cómo se resarciría ese el Estado? Porque tenemos ahorita cosas más urgentes, evidentemente es importante que se revise, pero por dónde iría esta revisión? No, buenos días, apreciada Noemí, muchas gracias por su pregunta y la precisión. Mire, primero de que hay que revisar inmediatamente este contrato que está siendo lesivo para el Estado ecuatoriano y con palabras propias del gerente de autoridad portuaria, o sea, del funcionario público, contraalmirante Ronald Briones. ¿Por qué? Cedeño, Porque, Muñoz Cedeño. perdón, Ronald Muñoz, tiene razón. ¿Por qué? Porque justamente este contrato lo que hace es una terrible ley del embudo. Es que eso es lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que este contrato tenga esos ínfimos valores para el Estado ecuatoriano versus que el delegatario es el que recibe absolutamente todo? Y lo que yo le decía, no es impuesto a la renta, es el impuesto predial urbano que le toca Mm. pagar también al Estado ecuatoriano No, sí, de las además. edificaciones que realiza y que efectúa la empresa que está delegada ya, que se llama la empresa Gunsa. Entonces, eso no puede seguir pasando. Esto es terrible para el Estado y el Estado ya necesita recursos porque hay un déficit fiscal de cerca de 8.000 millones de dólares. Esa es la realidad que va a recibir Daniel Noboa. Y nosotros lo que estamos planteando es dar un espacio de gobernabilidad. El país necesita gobernabilidad, el país necesita unirse por objetivos y no separarse por ideologías que tanto daño nos han hecho. Aquí hay que entrar justamente a construir, pero también a fiscalizar y a fiscalizar los temas que son importantes para el país, como el caso del puerto de Manta. Claro, de acuerdo. Ahora, esto fue un contrato que se adjudicó, creo que en el 2016, o sea, estamos 2016, 2017, por ahí, cuando sale esta ley de público-privado. Y entendí el tema predial, nada más que para abonar más al asunto, además son compañías que no están pagando impuesto a la renta por 10 años, más allá que el Correcto. gobierno de Lazo derogó esa ley, porque ya esa ley hoy no existe, la asociación público-privada, tampoco los beneficios. Eh, en cuanto a la asamblea, tenemos cosas urgentes que resolver, hay un déficit fiscal. eh, Se posesiona el gobierno casualmente iniciando mes. Si se envía una ley de carácter económico urgente, son 30 días que tiene la Asamblea para pronunciarse. Se ha hablado sobre por dónde va a ir reformas. Digo porque la preocupación a nivel mundial es que el presidente electo se ha pronunciado en cuanto a no va a subir impuestos y ya los puntos riesgo país subieron a 2.000 puntos, me parece que vi el fin de semana, porque se hizo ese anuncio. Bueno, yo considero que subir impuestos en este momento sería terrible para los ecuatorianos, porque el tema del riesgo país le interesa a la gente de afuera. Para los ecuatorianos seguimos invirtiendo Correcto. en nuestro De país acuerdo. y nos seguimos jugando por él.
aquí estamos, queremos vivir y queremos sacar adelante este país, pero ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, yo cuando fui candidato presidencial en el 2021 planteé la reducción del IVA y qué bueno que Daniel Noboa lo haya hecho para el tema de Ahora, los artículos de la construcción o materiales de la construcción. Eso es positivo. ¿Por qué? Porque si usted baja el IVA del 12 al 5% a los materiales de la construcción, usted reactiva el sector de la construcción, que es el sector primero que más empleo puede dar en nuestra sociedad. Segundo, cuando usted genera estas bajas de IVA, no es que va a perder plata el Estado ecuatoriano, porque usted ahí se provoca el fenómeno del Laffer. ¿Qué dice Laffer? Que cuando se bajan impuestos, la gente consume más y lo que usted va a recaudar se mantiene o inclusive crece por consumo, así haya reducido el impuesto. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo inteligente. Adicionalmente, hay que hacer algo similar en el sector del turismo, para dinamizar el turismo interno, para poner a circular plata y para generar empleo y atraer el turismo internacional. El Ecuador tiene mucho para hacer en materia turística y veo que positivamente el presidente Novoa se ha dado cuenta. Yo he conversado varias veces con él sobre esto. Acuérdense que con Daniel fuimos aliados en las elecciones de marzo del año 2023 de este año para las elecciones seccionales en Santa Elena y ganamos juntos la alcaldía de Salinas con Denis Córdoba, alcalde actual de Salinas. Y hemos tenido oportunidad de conversar estos temas que son importantes para el país, pero aquí hay que tener creatividad y me parece positivo que este tipo de acciones y anuncios del presidente tienen que ser apoyados en la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a dar varias ideas que son importantes para poder construir una ley urgente que viene del Ejecutivo, pero tiene que ser también planteada con acciones, en este caso, de los partidos y de ciudadanos que queremos el mejor día para el país. De acuerdo. ¿Creen ustedes en nuevamente una asociación público-privada para dotar recursos que hoy el Estado no tiene y que hay servicios básicos que deben de ser atendidos como una Bueno, medida para financiar? las alianzas público-privadas siempre son positivas. El traer inversión extranjera al Ecuador es importante. Yo soy de la línea de creación de lo que son las sedes, las zonas especiales de desarrollo económico, los polos de desarrollo económico. Yo soy el autor de esa ley que fue derogada por este gobierno y que luego mandó un decreto ley a la Corte Constitucional Y no fue y fue aprobado. negado. O sea, quedamos en el peor de los mundos. Se eliminó la ley que en el año 2018 aprobamos y que trajo muchísima inversión, solamente con el centro de distribución ahí en Lomas de San Argentillo, donde se creó un nuevo polo de desarrollo económico de una gran industria alimenticia del país, cerca de 400 o 500 millones de dólares, 3.000 puestos de empleo directo en esa zona. Mire usted cómo se ganó. Y lamentablemente el gobierno que está saliendo, sin pena ni gloria, lo que hizo fue derogar la ley para enviar un decreto ley a la Corte Constitucional, que lamentablemente fue también negado y quedamos, como usted muy bien lo dice, Noemí, en el peor de los mundos, sin ley y sin nada para poder generar y promover la inversión. Que hay que mejorarla, por supuesto que se la puede mejorar, y en ese sentido, ese tipo de normativas son fundamentales para atraer la inversión nacional y extranjera que tanto requiere el Ecuador. Claro, es que el justificativo era que como estaban previstas las normas, no necesariamente incentivaba la inversión extranjera, sino que beneficiaba a los mismos de siempre, o los locales. Por eso se eliminaron todos los incentivos tributarios, de hecho, todo lo relacionado a inversiones. ¿Se pudiera apuntar a Pero, una nueva reforma en esa línea de incentivar nuevamente con temas tributarios? pero por supuesto, pero no solamente a los extranjeros, a los locales, a la De gente que acuerdo. localmente por años ha venido arriesgando sus recursos por creer en este país y eso es positivo. Hay que ayudarlos. Por ejemplo, ahí hay que hacer algo que me parece que es importante, que aquellos que tienen ya negocios en curso, cuando amplían su inversión para hacer una nueva construcción y generar más fuentes de empleo, tienen que apoyárselo, por supuesto que sí. ¿Se pueden acoger a la ley? Por supuesto que sí. Si aquí lo que se trata es de dar el dinamismo que tanto necesita el Ecuador en materia de empleo. Mire usted, 7 de cada 10 jóvenes menores de 30 años no tienen un empleo estable en este país. 7 de cada 10. Entonces son cifras realmente alarmantes que nos permiten tener una lógica y una acción contundente para servir a ese sector tan importante de la juventud ecuatoriana. Si me permiten, nada más que ha tocado el tema. Otro punto importantísimo es la seguridad social. Ha tocado el punto de empleo y concuerdo, hay un déficit en generación de empleos, hay mucha migración,
hacia otros países porque no hay acá la oportunidad. Pero también es cierto que estamos en una situación bastante complicada en la seguridad social acá. ¿Por dónde creen que pudieran ir? Porque el candidato Noboa también mencionó reformas en cuanto a lo laboral para incentivar empleos. ¿Qué se pudiera hacer con el tema IES? Bueno, con el tema seguro social, lo primero que hay que hacer es darle un baño de verdad, que los actuariales, las cifras actuariales del IES se transparenten, se diga cuánto exactamente es la deuda del Estado con la seguridad social, que no depende del gobierno, sino que pertenece a todos quienes somos afiliados a la seguridad social Importantes. ecuatoriana. Eso es fundamental. Y de esa manera poder saber y ponerle el cascabel al gato de cuánto es el monto de la deuda del Estado con el IES, cuáles son las inversiones que tiene el IES, cuál es la rentabilidad que está dando esas inversiones al Seguro Social, que permita que el Seguro Social salga adelante. Eso hay que ser creativos, no hay que conculcar de ningún punto de vista los derechos adquiridos por quienes son ya afiliados o jubilados al Seguro Social, sino obviamente generar una proyección hacia el futuro para que la seguridad social sea rentable y sea eficiente en el tratamiento. Las 9 de la mañana con 54 minutos, 9 con 54 minutos, 8 con 54 en el territorio insular de Galápagos. Oiga, le envían aquí cordiales saludos, mi estimado Guillermo, desde Puerto Viejo. Le envía aquí el señor Julio Ríos a través de nuestro Facebook Live, que es Radio Atalaya 680M. Nos están escuchando también allá, justo donde usted nos está dando la entrevista en estos momentos, Guillermo, ¿no? No, un saludo a Julio, muchas gracias por ese saludo, un abrazo cariñoso al coterráneo. Luego hay Guacho Palacios, que siempre nos manda likes, que está en línea, digamos. Muchos saludos para él. Luego, Reina Gil Infante nos pregunta, ¿saben si habrá cortes de luz? Claro, Sí, hoy día Sí hay. horas Claro. diarias, Ya hubo. diga, de lunes a viernes. volvemos. A mí me toca en mi caso de 10, ya mismo, 10 a 12 del día. En su casa. Intervalos. En su casa. Empieza a las Sí. 7. Sí, hay El cortes. mío hubo 1 hora. En mi casa es de Qué tarde. suerte tienen los que no se bañan hoy. Usted es la zona de Ceibos, ¿no? Sí, sí, sí. Y a usted, Noemí, ¿a qué hora le Me toca? parece que es en tipo 10 de la mañana por San Borondón, sí. ¿Cómo estamos con los cortes de luz allá en Puerto Viejo, Guillermo? Bueno, igual que a nivel nacional, en 2 horas diarias, realmente esta falta de previsión nos ha costado mucho. Hoy día hay que trabajar también una reforma rápida en materia energética, permitir también que el privado puedan autogenerar su energía a través de energía eólica o de paneles solares, yo creo que es bien, o fotovoltaica, como le llama, que es muy importante en estos momentos en que hay que dar alternativas. Mira, Claro, lo más grave de esto es haberse quedado cruzado de brazos sabiendo que podía venir el estiaje en cualquier momento. eso es Aquí lo más grave. hay que trabajar. Yo he Prevenir. conversado con varios empresarios del país y todos están dispuestos a autogenerar su energía. Entonces, No los ¿por qué no dejan, se ha dado? no los No los dejan, dejan. Guillermo. Los camaroneros no Pero los permitan ahí sí pueden hacer ustedes una reforma legal, ¿ah? inmediatamente, que permita Porque que el dice que sector solo privado. pueden generar hasta 1 megavatio al sistema. Imagínate cuando ellos necesitan 50, 60 megavatios. Pueden fiscalizar e Entonces, investigar qué ha pasado. dependiendo de la industria. Entonces, Ah, ¿cómo es también. posible que haya tanta lentitud en toma de decisiones que son tan importantes para el país que nos podrían evitar el momento que estamos pasando? Se habla de que se está perdiendo cerca de 18 millones de dólares diarios producto de estos apagones obligados por parte del Estado ecuatoriano. Esto no puede seguir pasando. Aquí hay que tomar acciones rápidas, ágiles, oportunas, que permitan sacar adelante al país. Y en eso hay que ayudar a la gobernabilidad del presidente de la República, porque ya este país en estos 15 meses no da más. Se necesitan rápidas medidas que puedan soportar el momento tan complejo que está viviendo el país para sacarlo adelante a flote. Sí, tienes toda la razón. A ver, tenemos más mensajes. Colombo Obregón, el señor Colombo Obregón nos escribe desde Farrell, Pensilvania, en Estados Unidos. Dice que él es un pichota. Hijo de 30. A ver, Y pijapa el hombre. De Pijapa, ¿no? Rocafuerte, no, de Rocafuerte. No son de Perdón, de Jipe- Rocafuerte, sí, de No, de Rocafuerte, tenía Rocafuerte. razón. Es una tribu
que nació en esa zona. Y les dicen pichota. Claro, los pichotas. Oye, esos Claro que rocafuertes sí sí. han sido, pero Claro, sí, dulceros sí. y también vea esto. Bueno, un gran saludo para él. Gracias, dice gracias por tenernos informados. Y luego una pregunta del señor Miguel Mauricio Luna Chan, que es un oyente permanente y que siempre participa, y dice, entonces, una pregunta, entonces Suma se aliará con el correísmo, porque el señor Cronfle habló de no pactar con Correa, y Correa lo trató como muchacho malcriado, dice Miguel Mauricio Luna Chan. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es el comentario de él. ¿Será así? ¿Van a pactar? ¿O cómo es el asunto? Pregunta. Bueno, Andrés, dentro de la viabilidad para dar lugar a la mesa directiva de la Asamblea con presidente y las vicepresidencias correspondientes y el CAL, el correísmo también ha estado parte de este proceso. A mí me parece que en tanto y en cuanto se converse con todos los sectores para el bien del país es positivo. No hay que desconocer de que ellos representan una parte importante con la votación que han obtenido de los ecuatorianos. Y aquí lo fundamental es llegar a acuerdos, obviamente, manteniendo siempre los principios y Comparto con valores. usted, dentro de lo legal y lo ético, como usted dice, ¿no? Sí, manteniendo los principios y valores. Y el Ecuador nos conoce, nosotros estamos en principios y valores muy claros que defendemos, y eso significa de que por qué no conversar con todas las vertientes políticas cuando hay que sacar adelante al Ecuador. Países como España han llegado a los grandes pactos de la Moncloa en momentos difíciles de su historia política. ¿Por qué no hacerlo en el Ecuador en momentos en que se necesita de unidad, de llegar a consensos mínimos, al menos en seguridad, en lo que es generación de empleo, en educación? Y Por eso supuesto. significa Salud, que salud vamos, también. salud, que es fundamental y que acabamos de hablar, y que esto significa de que se está madurando en un país donde se necesita tener altura, tener madurez para poder estar a la altura de las exigencias de los ecuatorianos. Hoy día los ecuatorianos están realmente complicados, desesperados. Noemí decía, la gente que está saliendo y los jóvenes que están saliendo, inclusive arriesgando su vida por el estrecho del Darién, allá en la parte de Panamá, para salir del país. Eso no puede seguir pasando. Eso es Necesitamos terrible. decirle a la juventud que aquí sí tienen Y, y oportunidades un, y que y aquí un, se está un trabajando por ello. descuido y un importismo de la Cancillería brutal, ¿no? Y de las embajadas y Completamente, consulados, total. completamente, completamente. Aquí hay que ponerle orden y paz al Ecuador. El Ecuador necesita orden y paz. Son dos cosas fundamentales que no tenemos y que hay que poner un rumbo y darle paz al país, que es inminente y súper necesario. Total. Dice, no, que nos decía el abogado Hugo Landívar, y con esto terminamos, que también hay que fiscalizar a quienes han tenido la imprevisión de lo Claro, de esto de los por cortes supuesto. de energía, ¿no? A ver qué ha pasado, a ver por qué no lo hicieron en su momento. O hay unas denuncias también de varios sectores en cuanto al estiaje, que no han llegado a prevenir. ¿Qué es lo que hicieron? Completamente, completamente. Hay que fiscalizar y fiscalizar firmemente, porque esto significa problemas graves en pérdida económica para el sector comercial, el sector industrial, el sector hotelero, turístico, etcétera. Es para todos los sectores, para todos los ecuatorianos un gran golpe, y quienes son responsables de este terrible golpe en materia económica producto de los apagones tienen que responder ante la Asamblea Nacional, ante el país, ante los ecuatorianos y la Asamblea, que son la representación en fiscalización y en legislación del país entero. No sé, Alcito, si usted tenía alguna inquietud final. Bueno, mire, Guillermo, todavía no conocemos una agenda mínima legislativa. No sabemos cómo van a empezar. Por eso yo le preguntaba si es que van a priorizar la agenda legislativa con leyes o los juicios, porque dentro de los juicios también se habla de la probabilidad de que vayan a llamar a la fiscal Diana Salazar, que vayan a llamar a Fernando Santos por el tema del estiaje, o que vayan a llamar al Consejo Nacional Electoral, que se está prorrogando y prorrogando y prorrogando. Entonces, ¿qué prioridades se dan ahí? Y por último, no se olvide que el presidente Nova ha dicho que si no hay apoyo de la legislatura,
él podría prescindir del trabajo de la legislatura y trabajar directamente en beneficio de la colectividad. Mira, Alcides, evidentemente que una asamblea hay que hacer legislación y fiscalización en paralelo. Esto no es que primero va lo uno y primero va lo otro, o segundo va lo otro. Tienen que ir en paralelo. Y obviamente la legislación va a ser fundamental, leyes urgentes en materia económica, leyes pro ciudadanos en contra de los delincuentes, y esto va a ser fundamental en leyes a favor también del empleo para la juventud ecuatoriana. Y en paralelo, fiscalización, como la del puerto de Manta que te acabo de decir, y otras más, el tema energético. Nosotros hemos sido claros, nosotros no estamos de acuerdo con un juicio político en contra de la fiscal de la Nación. A la fiscal de la Nación hay que llevarla a la Asamblea a que comparezca para ver en qué estado se encuentran los diferentes casos que han llamado la atención de la opinión pública en general. Cuando hablo de la opinión pública es la opinión de los ciudadanos, de los ecuatorianos, y que debe responder la señora fiscal e inclusive darle herramientas y ayuda para que sea más rápida la fiscalía en poder resolver estos procesos de investigación, porque la fiscal también se ha quejado permanentemente ante la falta de recursos por parte de la fiscalía para poder contratar peritos y más fiscales que permitan la investigación penal, acelerarla. Eso es lo que considero que es fundamental y que nosotros, al menos del lado de Suma, llevaremos a la Asamblea Nacional. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias, Guillermo. Estaremos a propósito en vivo el viernes desde la Asamblea Nacional. A las 10 creo que es la sesión, ¿verdad? Sí, a las 10 de la mañana arranca. Ah, bien. Ah, perfecto. Nosotros estaremos desde más temprano, incluso con nuestro reportero. Estará ya ni más ni menos que el Cabezón Martín de la Torre, y estará también Jorge Guzmán, reporteros de Atalaya, y obviamente tenemos la señal de que la Asamblea mismo emite a través de sus redes, Facebook, YouTube, etcétera. Incluso tienen una radio, ¿no?, que es Radio de la Asamblea. Guillermo, un gran saludo y éxitos. Estaremos pendientes toda esta semana. No, muchísimas gracias a ustedes, a ti Andrés, a todo el equipo de Atalaya, realmente a Noemí, Hugo, Alcides y a todo el equipo ahí en Panel Central de Atalaya. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Un abrazo cariñoso a toda la audiencia y nos vemos pronto. Otro para ti. Gracias, Gracias, Guillermo. un Igual. abrazo. Hasta luego.